buenas noches tengan todos ustedes, amados hermanos. Es un gozo, un privilegio, un honor y una gran responsabilidad estar en esta noche festejando con ustedes este 5º aniversario que por la gracia de Dios les ha permitido vivir, tener. Y sin más preámbulos, hermanos, vayamos a la palabra de Dios, que es lo más importante. Les invito a abrir sus Biblias. Estaremos en esta serie de predicaciones titulada Columna y Baluarte de la Verdad, en el capítulo 3 de la primera carta a Timoteo. Leeré los versículos 14 y 15. Esta es la palabra de Dios. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dice así el Señor: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Oremos, amados hermanos. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Te damos las gracias, Señor, por tu bendita palabra. Te damos las gracias por esta congregación, Señor. Te pedimos, Padre bueno, que tu Hijo Jesucristo sea exaltado. Bendice tu palabra y permítenos adorarle, permítenos alabarle, Señor, que podamos ver en lo que tú has hablado, Señor, la verdad de lo que tú has hecho y dicho acerca de tu iglesia, Señor. Queremos ser transformados por tu palabra, Señor, que penetre en nuestros corazones, que cambie, Señor mío, todo aquello que hay en nosotros que no te agrada, Padre. Todo para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Este mensaje, mis hermanos, pudiéramos comenzarlo diciendo que el subtítulo de este título principal o general de lo que nosotros estamos viendo en la Escritura con respecto a ser columna y baluarte de la verdad, lo titularíamos La Iglesia del Dios Viviente, y les voy a explicar por qué. Déjenme comenzar diciendo, hermanos míos, que en la historia de la Iglesia se han vivido momentos muy desafiantes, se han vivido tiempos muy turbios, se han vivido tiempos de persecución y de confusión, y sin importar qué momentos han sido estos, la causa última es la misma siempre y en todos los casos. Siempre tiene que ver con una guerra por lo que es la verdad. Ahora mismo el mundo está viviendo una crisis, y esta crisis no es distinta de otras crisis antes. Y aunque nos gustaría pensar que no, que esta crisis no afecta de ninguna manera a la iglesia, la realidad es que lo que ocurre en el mundo impacta a la iglesia de Cristo. Y de hecho la iglesia tiene una función que hacer en medio de todo lo que está ocurriendo. Esta crisis, en última instancia, tiene la misma causa, como he dicho ya, que todas las otras crisis. El problema que el mundo entero enfrenta, hermanos míos, no es meramente económico, no es primariamente político, no tiene que ver con las desigualdades sociales, no es un problema de salud pública, absolutamente no. El problema que este mundo enfrenta es esencialmente el hecho de que ha rechazado completamente la verdad. Esta crisis, también como antes, es una verdadera guerra por la verdad. La pregunta que está en el aire, amados hermanos, y debe ser contestada es esta: ¿qué es la verdad? En Juan capítulo 18, versículos 37 y 38, Pilato tiene frente a sí a Jesús, al Señor. Dice el versículo 37, le dijo entonces Pilato: ¿así que eres tú rey? Respondió Jesús: tú lo has dicho, yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Esta pregunta, hermanos, no es una pregunta honesta de alguien que verdaderamente quería saber qué es la verdad. Esta pregunta no es la pregunta sincera de alguien que ha entendido que hay una verdad. De hecho, esta pregunta está empapada de sarcasmo. Esta pregunta es una burla desafiante al Rey de Reyes. Pilato está frente a aquel que es la verdad encarnada. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida.
Y él rechaza por completo siquiera la idea de que existe una verdad objetiva, real, sólida y auténtica. Y esto lo hace, hermanos, no lo perdamos de vista, por favor, para minimizar, para hacer menos, para desdeñar, para subestimar el hecho de que Jesús es el Rey de gloria. De manera trágica, Pilato rechaza la única oportunidad que tiene para conocer la verdad por Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El rechazo a la verdad, mis hermanos, es en realidad la fuente de todo pecado. El rechazo a la verdad es el corazón de toda perversidad. Aquel que rechaza la verdad es sumergido en las profundidades del océano de la incredulidad y terminará por morir ahogado en las tinieblas del abismo. Y mientras hablamos de la verdad, mis queridos hermanos, debemos entender que no estamos hablando de una variedad de diferentes verdades. No estamos hablando de una larga lista de diferentes cosas que son la verdad, sino que estamos hablando del hecho de que existe una verdad, la realidad que lo trasciende todo, sin la cual nada puede existir. La misma verdad que Pilato rechazó es esta, que Jesucristo es el Rey soberano sobre toda su creación y que ha hecho morada entre nosotros en su iglesia, la iglesia de Cristo. La única verdad sobre la cual se sostiene el universo completo, amados hermanos, es esta: Jesucristo es el Rey y esa es la verdad de verdades. Todo argumento, toda discusión, toda diferencia, toda opinión debe partir desde el hecho de que se reconoce el señorío de Jesucristo como el Rey de toda la creación. Si no partimos desde esta verdad fundamental, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos es desperdicio. No sirve de nada. Hemos empezado mal. Negar esta verdad es el primer paso en dirección al desastre, al caos, a la confusión. Negar la verdad es la receta para la autodestrucción. La negación de la verdad siempre tendrá como resultado la condenación. El rechazo a la verdad siempre traerá la muerte de cualquier familia, de cualquier iglesia, de cualquier denominación, de cualquier sociedad, de cualquier cultura y de cualquier nación. Nada puede sobrevivir sin la verdad. Ninguna persona, ninguna institución, ningún país puede sobrevivir desechando la verdad de que Jesucristo es el único Rey y es el soberano de los reyes de la tierra. Y cuando se rechaza a Jesucristo, todo lo que es bueno al mismo tiempo es echado en la basura. Y ese, hermanos míos, es el mundo en el que estamos viviendo tú y yo ahora mismo. Esto es lo que vemos cuando encendemos el televisor. De esto nos enteramos cuando miramos las noticias. De esto nos damos cuenta cuando estamos en redes sociales. Estamos rodeados por una cultura y por una sociedad que vive en un total rechazo a la verdad. Es por esto, hermanos, que la iglesia de Cristo, nuestra iglesia, la iglesia local, y déjenme hacer esto, hermanos míos, de una manera muy personal. Esta iglesia, tu iglesia, manifestando su gracia, tiene una función de primer orden, tiene una función preponderante. El llamamiento de la iglesia es ser la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En este sentido es imperativo entender, hermanos, que no se puede ser salvo sin conocer la verdad. No se puede ser salvo si no conocemos al Rey de Gloria. No se puede conocer al Rey de Gloria sin conocer la verdad. No se puede conocer a Cristo y no se puede seguir a Cristo sin conocer la verdad. No se puede crecer espiritualmente sin conocer la verdad. No puedes pararte firmemente a defender la verdad en este mundo sin conocer en realidad qué es la verdad. No se puede testificar a nadie sin antes haber conocido la verdad. Y literalmente no hay absolutamente nada de valor en la eternidad que puedas hacer si no conoces la verdad. Y la pregunta para todos nosotros hoy es: ¿conoces la verdad? ¿Has entendido la verdad? ¿Has venido a la verdad? La verdad es la médula, el tuétano y la sustancia misma de la vida cristiana y de la iglesia. Sin la verdad objetiva, real, trascendente, eterna, perfecta, inconmovible, la verdad de la palabra de Dios, sin ella, mis hermanos, todo se convierte en un disparate sin sentido. Debemos buscar con todo nuestro ser lo que Cristo oró por los suyos al Padre cuando dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Hermanos, en este tiempo que tendremos, quisiera llamar su atención y profundizar en este versículo de 1 Timoteo capítulo 3, específicamente el versículo 15, donde dice: para que si tardo,
sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para ello, mis hermanos, he dividido este texto en 3 secciones, con lo que yo considero 3 características referentes a la iglesia, y las vamos a ver aquí, y las abordaremos poco a poco durante este fin de semana. Lo que primero vamos a ver es lo que haremos esta noche, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. También estaremos escuchando, con la gracia del Señor y por su misericordia, el domingo estaremos escuchando columna de la verdad. Y por último, también el domingo por la tarde escucharemos baluarte de la verdad. Esta noche, hermanos, quisiera hablarles acerca de la primera característica de la iglesia, la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. La casa de Dios, la iglesia de Jesucristo. Y miraremos 3 aspectos que conforman esta afirmación. El primero, el punto número 1 es la casa. Dice el versículo 14 y parte del 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. Atención, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Este es Pablo escribiendo a Timoteo. Timoteo está llevando a cabo la obra del ministerio en la iglesia de Éfeso. Timoteo es joven y el apóstol Pablo, su mentor, aquel que lo ha tomado como un hijo en la fe, le escribe esta carta con un profundo deseo de poder estar con él. Pablo quiere estar con Timoteo, él quiere ver crecer la obra que Dios está haciendo en Timoteo y en Éfeso. Pablo no ha olvidado a este joven ministro porque le aprecia, porque le ama, porque lo ve como su hijo y le dice: tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pero Pablo también sabe que a pesar de sus deseos, quizá no puede estar en Éfeso pronto. Así que le dice: esto te escribo para que si tardo. Aquí, mis hermanos, debe resonar en nuestros oídos como un eco la voz de nuestro Señor que dice: vendré de nuevo a ustedes, regresaré, vengo pronto. Así que la aplicación para nosotros hoy es que en tanto el Señor vuelve, mis hermanos, Él ha dejado en su palabra, en la Escritura, lo que nosotros debemos hacer, esperando su venida. Pablo dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Esto es, para que sepas qué hacer y qué no hacer, Timoteo. Para que todos sepan cómo deben vivir, Timoteo. Para que hagan lo que les es necesario. Para que aprendan a llevar a cabo la obra que el Señor les ha encomendado ahí donde están. Para que trabajen y se esfuercen viviendo de acuerdo a lo que el Señor manda. Para que, a diferencia de Adán en el huerto de Edén, que se le había encomendado cuidarlo y labrarlo, pero falló, ustedes no deben fallar. Hermanos míos, esto es lo que le está diciendo el Señor a manifestando su gracia y a todos nosotros que pertenecemos a la iglesia. No deben fallar, deben saber cómo conducirse en la casa del Señor. Les es necesario conducirse con sabiduría en todo lo que hacen, porque ahora ya no son huérfanos viviendo en las calles del mundo. Ahora son hijos y deben aprender a vivir en la casa de Dios. La casa no se refiere a una estructura física, no se refiere a una estructura material. Esto no es una ubicación geográfica para la cual podamos dar una dirección. No son 4 paredes y un techo, no es un templo, no es un edificio, no es una construcción. Es muchísimo más que eso. La casa nos habla de la naturaleza única con que Dios soberanamente ha decidido reunir a sus escogidos, a sus redimidos. Esto es algo orgánico, es algo vivo. Tiene que ver con la comunión de la asamblea de los santos, funcionando como el cuerpo de Cristo, en una relación, en una conexión que es desbordante, con una fuerza vivaz que se mueve, que crece, que avanza, que conquista la voz del mando del capitán de la salvación. Esta es la verdad, hermanos míos, y esta realidad de que todos los integrantes de esta casa tienen por Señor y Salvador a Jesucristo, es la que los une y los conecta de una manera particular, de una manera muy única y diferente de cualquier tipo de relación que pudiera darse entre personas en este mundo. La relación que hay entre los creyentes dentro de la casa de Dios, dentro de la iglesia, es exclusiva de aquellos que han sido salvos solo por la fe, solo por la gracia, solo por Cristo. Nada puede unir 2 personas en este mundo como Jesucristo al salvar a aquellos que Él redimió con su sangre en la cruz.
Y eso es lo que tenemos que entender, mis hermanos. Él pagó con su propia sangre en la cruz del Calvario. Aquel que murió y venció la muerte y resucitando de entre los muertos les dio vida. Jesucristo, Dios el Hijo encarnado. Hermanos, esta casa no fue construida con manos humanas, esta casa no fue idea de hombres, esta casa no nació en el corazón de ningún ser humano. La iglesia, mis hermanos, no es una invención natural ni terrenal. Cuando nosotros tratamos de poner aquello que este mundo ofrece dentro de la iglesia, estamos violentando la mente de Dios al crear fuera de este mundo el concepto, la idea, la función, el propósito y el objetivo de su iglesia. Cada detalle con respecto a esta casa se nos ha hecho saber por revelación directa en la Escritura y solo en la Escritura. Nadie tiene derecho de decir cómo hacer iglesia. Nadie tiene derecho de decir qué cosas deben hacerse ahora o hacerse después. El Señor ha hablado ya. La idea de esta casa viene de la infinita genialidad de la mente del omnisciente y sabio Dios que creó los cielos y la tierra. Y hermanos míos, esto es lo que tenemos que tener muy claramente cuando nosotros entramos por las puertas de nuestra iglesia local, saber que no simplemente estamos entrando en un espacio, en un lugar geográfico, físico, sino que conformamos parte del cuerpo de Cristo y que esta idea viene exclusivamente de Él. Dios es la fuente, la sabiduría, el poder, el principio y el fin último de todo lo que ocurre en su casa. Todo en su casa está dispuesto con el único propósito de traer gloria a su nombre. Te pregunto, ¿has entendido esto? ¿Has entendido que estamos aquí para la gloria de Jesucristo? La iglesia es para la gloria de Dios. El diseño de esta casa, hermanos míos, es exclusivo de Él. El todopoderoso Dios es el divino arquitecto quien diseñó la iglesia para sí mismo. Hermanos míos, de entre todo lo que Dios pudo haber decidido en la vasta creación de su universo, eligió tener su morada, su casa, entre los que Él ha redimido, llamándolos la iglesia del Dios viviente. Hermanos, esto debería cambiar la perspectiva de lo que nosotros pensamos acerca de la iglesia, de nuestra iglesia local. Ustedes, mis hermanos, deben considerar este pasaje y ponerse a pensar, ¿qué es manifestando su gracia? ¿Qué es mi iglesia local para mí? Estoy entendiendo que esta idea no vino del pastor Roberto. Esta idea no vino de ningún hermano aquí sentado. Esta idea no vino de los gobernantes del mundo. Esta idea se originó de la mente misma de Dios. Él deseó, Él obró, Él determinó, Él puso los medios, Él puso los recursos. Por su buena voluntad, Él puso así el querer como el hacer. Y ha levantado esta iglesia local. Y debemos amarla, deben amar su iglesia. Debemos considerar lo que pagó el Señor en la cruz por tener este grupo de creyentes aquí en este lugar específico, con estas personas específicas, con estas almas redimidas específicamente elegidas antes de la fundación del mundo para la gloria del Señor. Esto es lo que es la iglesia, mis hermanos. Esto es lo que es cada iglesia local. Y asimismo todas las iglesias que conforman y que están en el mundo entero hacen el cuerpo de Cristo. Somos mucho más que simplemente un lugar a la vuelta de la esquina en donde los domingos nos reunimos a cantar y a escuchar la Biblia. Esa es la perspectiva que muchos tienen. Esa es la perspectiva que el mundo quizá, al mirar al grupo de creyentes que viene cada domingo, cada miércoles, cada día que se reúne la Asamblea de los Santos, dicen, ahí están aquellos que van a escuchar Biblia y a cantar algunas canciones religiosas. Hermano, pero tú no puedes pensar así, porque tú sabes la verdad, tú conoces la verdad. Las páginas de tu Biblia testifican de la verdad, de lo que es la iglesia. Hemos sido elegidos por Dios desde la eternidad pasada. Él soberanamente nos ha reunido por la fe en Jesucristo y solo por la fe en Él, para que todo aquel que nos vea reconozca no solo que Dios es real, sino que dirige y gobierna e interviene en la historia humana, dejando de manera clara la evidencia de quién Él es, mostrando al mundo entero que su iglesia es su casa. Y que no hay otra, mis hermanos. Porque notemos además que dice la palabra, la casa.
La casa. Hago énfasis en la. No dice una casa. No dice alguna casa. Esta es la casa. Artículo definido. Es decir, que no existe ninguna otra. Es decir, que no hay otro lugar. No existe otro grupo de gente, no hay otra asamblea, no hay una organización, ni son los miembros de un comité, no hay una comisión, no hay ninguna otra multitud, no hay ninguna otra cultura, no hay nadie en este mundo, amados hermanos, que pueda reunir un grupo de personas, sea grande o sea pequeño, y que pueda ostentar el título y que lleve el nombre de la casa de Dios. Solo la iglesia, solo su iglesia, la iglesia del Dios viviente. Dejemos que esta realidad, hermanos, penetre en nuestra mente y llegue a nuestro corazón. ¿Qué entendemos? ¿Qué cosa hay en nuestro interior? ¿Qué se mueve en nuestro corazón, en nuestra voluntad, en lo que nosotros somos cuando escuchamos: ustedes son la casa del Dios viviente? El Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, que inspiró la Escritura, llama a la asamblea de los santos, al grupo de creyentes, a todos aquellos que por la fe han nacido de nuevo y son suyos, la casa de Dios. Hermanos míos, este es Dios hablándonos, este es Dios diciéndonos: mi casa, la casa que es mía. El gran yo soy nos dice: es mi iglesia, me pertenece, yo soy su dueño, y no hay otro dueño, y no hay otra casa, sino mi iglesia. Hermanos míos, esto nos lleva al segundo punto de esta noche. Hablemos ahora, ya hemos hablado de la casa, hablemos ahora del dueño. El dueño, Cristo Supremo Soberano. Amén. Dice el texto: la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿De quién es la casa? ¿De quién es la iglesia? Es de Dios, es de Cristo. Él la compró, Él la adquirió. Cuando decimos que la iglesia es de Cristo, estamos diciendo que la iglesia es su posesión, su pertenencia, su adquisición, su dominio, su poder, su señorío. Él es el gobernante, el dueño, el poseedor. Cristo es el Señor. Amén. ¿Y qué implica esto, mis hermanos? ¿Qué es lo que implica hasta sus últimas consecuencias el hecho de reconocer y saber que Él es el Señor en su iglesia? De primera instancia, hermanos, déjenme decirles esto. Esto implica lo siguiente: solo Cristo tiene suprema autoridad en todo asunto en su iglesia. Hermanos, escúchenme muy bien a este respecto. Nadie tiene autoridad sobre la iglesia del Dios viviente, sino solo su dueño, el Señor Jesucristo. Y nadie más, absolutamente nadie, sino solo Él. Ningún pastor, ningún predicador, ningún diácono tiene algún tipo de autoridad sobre la iglesia. Ningún maestro, ningún anciano, ningún consejo, ninguna junta directiva, ninguna denominación, ningún seminario, ninguna convención, ningún sínodo, ningún papa, ningún partido político, ningún gobierno, ningún presidente, ninguna nación. Nadie tiene dominio y autoridad sobre la iglesia, sino solamente Jesucristo, y su autoridad es absolutamente exclusiva. Él es el soberano. Amén. Eso es lo que significa, hermanos míos, que la iglesia de Dios sea su casa, sea su iglesia. Debemos reconocer y de nuevo llevar a sus últimas consecuencias la implicación de que nosotros confesamos que Él es el Señor. Amén. Entender esta verdad, mis hermanos, es entender así también toda forma de ataque que ha sufrido, que ha enfrentado, que enfrenta y que enfrentará la iglesia. El mundo, al igual que Pilato, pregunta hoy: entonces, ¿Jesús es rey? Y la respuesta es sí, Jesucristo es el rey. Hermanos míos, eso lo tenemos que poner en nuestra mente y nuestro corazón, tenerlo frente a nuestros ojos cada segundo de nuestras vidas. Amén. Cuando alguien quiere tener autoridad sobre la iglesia, lo que quiere hacer es usurpar el trono de Cristo en su iglesia.
Y eso es lo que desata la guerra más violenta entre el reino de Dios y los reinos del mundo. Ahora, por favor, no quisiera que entendiéramos que de alguna manera la autoridad de Cristo está delimitada únicamente a los confines de la iglesia, como si Él no tuviera dominio en el colectivo social. Muy por el contrario, amados hermanos, es a través de la iglesia de Cristo que Él extiende el alcance y hace el anuncio y la proclamación de su señorío desde el interior de su iglesia hasta lo que el mundo considera de dominio público. Todo está bajo el dominio de Jesucristo. Las naciones son herencia de Cristo. Todo le pertenece y no hay en el universo un átomo sobre el cual Él no sea su dueño. La diferencia abismal, hermanos míos, que separa la fe cristiana de las falsas sectas es que todos los líderes sectarios afirmaron o afirman haber tenido revelación privada de algún tipo. Un ángel se les apareció, Jesús les habló, el Señor les dijo, todo de manera privada. Pero el cristianismo, mis hermanos, el cristianismo bíblico e histórico ha sido desde su inicio la proclamación pública de parte de Dios que Jesucristo es el Rey, Él es el Señor. Y su cruz es la proclamación pública e histórica de su señorío. Amén. Nadie puede decir o afirmar que de alguna manera por una revelación privada se le ha dado un tipo de autoridad sobre la iglesia o algún tipo de nueva revelación que hay que añadir a la Biblia o poner sobre la Biblia, sino solo aquello que está en las páginas de nuestras Biblias, desde Génesis capítulo 1, versículo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. El Señor ha hablado. En Hechos capítulo 2, todos los que estaban, hermanos, juntos fueron llenos del Espíritu Santo en Pentecostés. Y leemos en el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Noten cómo, hermanos míos, la proclamación del señorío de Cristo es de manera pública. Después, si usted continúa leyendo el pasaje, empieza entonces Pedro a presentar sus argumentos por la Escritura, citando el Antiguo Testamento, y cuando llegamos al versículo 36, dice él, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Hermanos míos, esto es verdaderamente fascinante. En el libro de Hechos, la palabra el Señor se usa 104 veces, mientras que la palabra el Salvador se utiliza 2 veces. Esto no quiere decir, mis hermanos, que Jesús deje de ser una cosa para ser la otra. Él es el Señor y el Salvador. Pero podemos ver claramente que desde el inicio de la iglesia, el énfasis en la proclamación de quién es Él por parte de la iglesia es este. Él es el Señor. Solo Él es el soberano. Él gobierna con superioridad absoluta en todo asunto de la vida, aún en el entorno público, y lo hace a través de sus siervos, sus mayordomos, sus heraldos, los cristianos que obediente y valientemente sirven, no solo en la casa del Dios viviente, sino desde la casa del Dios viviente hacia el mundo. Hermanos míos, somos nosotros, los cristianos, los que estamos en la casa de Dios, los que formamos parte de la iglesia del Dios viviente, quienes estamos llamados y mandados a proclamar desde dentro hacia afuera el señorío de nuestro Salvador. Cuando la autoridad de Cristo en la iglesia es atacada, mis hermanos, este ataque es perpetrado por quienes han entendido dónde se encuentra la autoridad última que debe ser derrocada. Hermanos, no seamos ingenuos.
Cuando Cristo es atacado, cuando la iglesia es atacada, cuando su autoridad es atacada, cuando la palabra es atacada, no es un ataque azaroso o no es por mera coincidencia. Es porque aún el mundo ha entendido cuál es la última autoridad que quieren derrocar, que debe ser derrocada para poder ellos hacer como les plazca. Es por lo anterior, mis hermanos, que necesitamos entender muy bien que nadie tiene, de nuevo, autoridad sobre la iglesia sino solo Cristo. Es su iglesia. Yo estoy seguro que ningún extraño entra a tu casa a decirte qué hacer. Del mismo modo, nadie le dice a Cristo qué, cómo, cuándo, qué tiene que hacer en su iglesia, cómo lo tiene que hacer, qué es lo que tiene que hacer. La iglesia es la casa del Señor, la iglesia es del Señor. Hermanos míos, no me canso de hacer un énfasis en el hecho de que debemos entender nuestra identidad como iglesia en función de la identidad de Cristo como Señor. Porque el texto dice, la casa del Dios viviente, la casa de Jesucristo, la casa de Dios en pertenencia a Él. Cristo es Rey de reyes y Señor de señores. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 15. Y Él está sobre todo principado, toda autoridad, todo poder, todo señorío y todo nombre que se nombra. Efesios capítulo 1 versículos 21 a 23. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses capítulo 2 versículo 10. En Él y por su medio fueron creados los tronos, dominios, principados y potestades, y todas estas son para Él. Eso es Colosenses capítulo 1 versículos 16 y 17. A Él están sometidas todas las cosas creadas. Efesios capítulo 1 versículo 22. Lo que incluye a los gobernantes terrenales, los cuales deben postrarse y besar sus pies. Salmos capítulo 2 versículos 10 y 12. Él es realmente, mis hermanos, el soberano de los reyes de la tierra. Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. Y son su herencia todas las naciones, su posesión legítima son los confines de la tierra. Salmos capítulo 2 versículos 6 a 8. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo. Tuyo es el dominio, oh Señor, y tú exaltas como soberano sobre todo tu nombre. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y a toda cosa creada que está en el cielo sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 5, versículo 13 y Filipenses capítulo 4. Hermanos míos, la Escritura está empapadísima de esta noción, de esta idea, de esta realidad, de esta verdad de que Él es el Rey. Amén. Absolutamente. Ninguna autoridad está, mis hermanos, por encima de la autoridad de Cristo. Se entiende entonces, por lo tanto, que si llevamos esto a sus últimas consecuencias, hermanos, esto demanda que nuestra conciencia sea cautiva de su palabra y nada que vaya en contra de la ley establecida por el Rey absoluto y soberano debe violarse. Cuando alguien demanda que así sea, esto debe ser ignorado y desobedecido inmediatamente. Ninguna autoridad debe usar su investidura para obligar a las almas de la iglesia del Dios viviente a ir contra el dador de toda autoridad. Y cuando esto sucede, hermanos míos, no es solo legítimo, sino que es urgentemente necesario el desacato a dicha autoridad. Porque tenemos un Rey, tenemos un Dios, y somos su pueblo, su casa, su iglesia. Esto es lo que necesita entender y practicar la iglesia de hoy, mis hermanos. Eso es lo que necesitamos nosotros tener siempre muy en cuenta cada que nosotros actuamos, cada que nosotros vivimos. Hermanos, les digo una cosa, como cristianos debemos empezar no solo a entender que somos esclavos del Señor, sino empezar a desarrollar legítimamente un vocabulario de esclavo. Tenemos que empezar a desarrollar, hermanos míos, la manera en que se expresa a alguien que está sujeto a un rey.
Muchas veces queremos justificar nuestras acciones delante de los hombres usando la razón, usando argumentos que puedan entender, usando cosas que probablemente sean convenientes a ellos y decir, mira, por eso es que yo vivo así. Pero hermanos míos, vayamos directo al grano. Vivo como vivo, hago lo que hago, pienso como pienso, porque tengo un rey. A mí no se me permite esto. El rey dice así y no habla de esa forma. La Biblia dice, el Señor habla así. Mi Salvador me ha dicho. Hermanos míos, no somos nosotros, no es nuestra inteligencia, no son nuestros argumentos los que van a convencer al mundo de que existe un Dios y que ese Dios es Jesucristo, hecho carne. Nosotros no tenemos en nosotros mismos, hermanos míos, las ideas, las palabras, no tenemos nosotros el poder de hacer ver a aquellos que están ciegos, pero el Señor puede. Y es necesario entonces, mis hermanos, que empecemos a hablar las palabras que el Señor ha hablado. Ahora, esto, hermanos míos, el hecho de proclamar desde dentro hacia afuera de la iglesia el señorío de Jesucristo, llevando esto a sus últimas consecuencias, solo lo puede hacer una iglesia que ha sido vivificada por Cristo mismo. Amén. Solo una iglesia en la cual sus miembros, solo una iglesia en la cual los congregantes, los hermanos, han sido verdaderamente vivificados por el poder de Dios, han nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, pueden hacerlo. Esto nos lleva al siguiente punto en esta noche. Vamos a hablar, hermanos, de el Dios viviente que da vida a su iglesia. Como Señor sobre su iglesia, mis hermanos, Jesucristo es el Dios vivo que llama a los que Él quiere a sí mismo. En Mateo capítulo 16, versículo 18 leemos: yo edificaré mi iglesia. Qué cosa tan maravillosa. Qué cosa tan hermosa, mis hermanos. Qué promesa tan grande. Qué afirmación de la boca del Rey del Universo diciendo: yo edificaré mi iglesia. Y vemos esto inmediatamente de nuevo en Pentecostés. Jesús empieza a edificar su iglesia por su gracia soberana. En Hechos capítulo 2, versículo 39 vemos: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Todos los que el Señor llamare a sí mismo conformarán parte de la iglesia. Ninguno se perderá, ninguno faltará, y nadie puede entrar verdaderamente a pertenecer al cuerpo de Cristo sin Cristo haberlo llamado antes. Ni más ni menos, ni más serán llamados, ni menos serán llamados. El Señor los llamará. Y este, hermanos míos, es un llamado efectivo, un llamado irresistible, un llamado que sobrepasa la resistencia del hombre, un llamado que nos hace correr a Él en el día de nuestro llamado por su poder, un llamado que nos da oídos para oír y un corazón para responder. La Biblia nos habla básicamente de que hay dos tipos de llamado. Primero está el externo. Este es el llamado del predicador, este es el llamado del maestro, del pastor, del padre o la madre que con amor comparte, que enseña a sus hijos la palabra. Pero este llamado, mis hermanos, no llega más allá de los oídos. Se puede entender, se puede escuchar, se puede incluso razonar, se puede comprender a detalle. Pero la realidad es que, hermanos míos, el simple hecho de entender las verdades bíblicas y aún de decir amén y amén, aleluya, no significa nada hasta que por el poder del Espíritu Santo somos verdaderamente llamados. Mateo capítulo 22, versículo 14 nos dice: muchos son llamados, pocos los elegidos. Ahora, está el otro llamado, mis hermanos, el llamado interno. Este es el llamado de parte del mismo Jesucristo, por su Espíritu. Este llamamiento convoca y trae a aquel que es llamado de tal forma que quien es llamado viene. Si tú estás aquí en esta noche y estás sentado genuinamente habiendo sido regenerado por el poder del Espíritu, dale muchas gracias a Dios
porque en su misericordia y amor te llamó. Por su misericordia y amor te trajo. Dice uno de mis predicadores favoritos, y creo que aquí algunos podrán estar de acuerdo conmigo, Charles Spurgeon. Dice que él, si no fuera por el llamado de Dios, él hubiera seguido corriendo felizmente lejos de Dios. Y hermanos míos, en esa posición estuvimos todos. Nadie aquí vino porque un día se levantó y con una iluminación única en ese día dijo, creo que quiero ser cristiano. Creo que hoy se me ocurre que, pues después de todo, tiene lógica esto del cristianismo. No, mis hermanos, esto tuvo que haber sido un llamado mismo de Jesucristo. En Juan capítulo 10, versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Qué increíble, mis hermanos. Qué increíble que hay quienes no pueden oír la voz de Dios, pero hay quienes oyen la voz de Dios, oyen la voz del pastor, oyen la voz del buen pastor, el príncipe de los pastores, el Señor Jesucristo, y vienen. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Hermanos míos, que han sido unos perdonados, justificados y vivificados por el poder del Espíritu, mientras que otros no. Esa es la única realidad. Lucas describe esto en Hechos capítulo 2, versículo 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía a la iglesia. No eran Pedro, no fue Pablo, no fue ninguno de los discípulos o los apóstoles. No fue que la iglesia tenía una muy buena metodología, no consultó los últimos métodos que se ofrecen en algún lugar para hacer crecer la iglesia. El Señor añadía. Hermanos míos, no es diferente hoy. No es diferente hoy, ni será diferente mañana, ni cambiará en 1000 años si el Señor no ha regresado. El Señor seguirá añadiendo a los que han de ser salvos. Es el Señor y solo el Señor. La palabra aquí, salvos, es muy importante. Esto es lo que hace el Dios viviente, mis hermanos. Salva, da vida a los muertos, resucita. Alguien dijo alguna vez, y estoy de acuerdo, ¿qué es lo que hace un muerto? Nada, no es cierto, hay algo que hace un muerto, apesta. Es lo único, no puede hacer ninguna otra cosa. Pero el Señor ha dado vida por su Espíritu, por el Evangelio, por la predicación de que Él murió en la cruz por pecadores y que fue sepultado y resucitó y ascendió a los cielos y volverá con poder y gran gloria. Como nos dice Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2, Él es quien imparte vida a aquellos que estaban muertos en delitos y pecados. Ahora, ¿qué debemos entender de esto, mis hermanos? ¿Qué debemos entender que es el Señor Jesucristo por su potestad, su majestad, su soberanía, su gracia, su misericordia? Él da vida. ¿Qué significa que Él salva y Él da vida? Hermanos, que el Señor no solo añade miembros a una congregación, no solo hace crecer el número de personas que llegan los domingos. El Señor no solo añade gente para llenar las bancas de una iglesia. Él añade a quienes Él ha dado vida, a quienes Él ha regenerado. Y esto, como hemos dicho ya, por el poder del Evangelio. Él es quien otorga fe salvadora. Él es quien otorga fe genuina. Él es el que da verdadera fe. Una fe que es viva, que es dinámica, que es real, que mueve, que produce buenas obras. Porque no somos salvos por obras, sino para buenas obras. Jesucristo, como el Señor que es sobre su iglesia, es soberano con respecto a quien Él llama a su iglesia. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, no estaríamos de alguna manera honrados, felices, gozosos, contentos si algún famoso nos llamara a entrar a su casa y vivir quizá un rato con Él, convivir un rato con Él? ¿Qué sentiría usted que a lo mejor un político muy famoso, no quiero decir nombres porque no es importante, pero a lo mejor alguien que usted admire del mundo de la farándula, y espero que me diga no, yo nadie, pero hermanos, alguien famoso que usted diga, wow, me invitó a su casa, me invitó a entrar a su casa, yo le aseguro que usted estaría de alguna manera contento, de alguna manera decir, ¿yo?
¿Y yo por qué? ¿No? ¿Yo por qué? No, nada más, quiere conocerte. ¿Cuánto más, hermanos míos, no debemos considerar la hermosura, el gozo, la felicidad de que el Señor Jesucristo nos ha llamado, nos ha traído y nos ha hecho entrar a su casa, a formar parte de su cuerpo? Nadie puede formar parte de la casa de Dios, de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Dios viviente, a menos que el Señor de la iglesia, Jesucristo, lo llame. Amén. Si usted es cristiano, si usted ha nacido de nuevo, el Señor lo llamó por nombre. El Señor lo conoció usted antes de la fundación del mundo. El Señor, aún en su estado inconverso, mis hermanos, le guardó, le cuidó, diseñó cada detalle en su vida de tal manera que todo lo atrajo hacia Él. Fue su llamado, fue su plan, fueron sus designios, fue su voluntad. Hermanos, nuestro corazón debe explotar de gozo si entendemos esta realidad. Que Él es el que da vida a su iglesia, que Él es el que da vida a cada uno de nosotros que por la fe hemos venido a creer en Él. Y a todos los que Él llamare, hermanos míos, vendrán. Vendrán. Nadie puede resistir el llamado del Rey de Reyes y Señor de Señores. No sé si usted ha escuchado esto, mis hermanos, pero tenemos que ser claros y hacer buena hermenéutica. Alguien dijo, y mucha gente de hecho afirma, es que el Señor está tocando las puertas de tu corazón, déjalo entrar. Hermanos, el Señor no está tocando las puertas de tu corazón si no eres cristiano. Si eres elegido antes de la fundación del mundo y el Señor te está llamando, Él va a arrancar esas puertas despedazando las bisagras, va a entrar y va a decir, este es mío, y te va a salvar. Eso no quita el hecho de tu responsabilidad de creer, dijémoslo claro. Pero hermanos míos, Jesús, para dar vida a su iglesia y salvar a los que Él ha elegido, no está esperando sentado a que te decidas, porque esto es mucho más que una simple decisión. Esto es el ultimátum del Rey. Este es el anuncio de su señorío sobre la salvación. Y cuando Él llama, el que es llamado, viene. Todo esto quiere decir, hermanos míos, que Jesús garantiza la efectividad de la predicación del Evangelio. Y como iglesia tenemos que entender eso. ¿Queremos nosotros ver al Señor añadiendo a su iglesia aquellos que han de ser salvos? Debemos predicar el Evangelio. Si eres cristiano, si genuinamente eres salvo, nadie tiene por qué rogarte que compartas el Evangelio. Nadie tiene que rogarte de que vengas a la iglesia. La fe salvadora que Cristo ha otorgado te mueve, te impulsa, te activa a buscarle, te activa a estar en la casa del Dios viviente. Te activa y te mueve, te empuja a hablar del gran Salvador que has tenido y de proclamar a otros el hecho de que solo en Jesús hay salvación. Todo esto, mis hermanos, es muy importante porque debemos entender que la orden de nuestro Señor es hacer precisamente ese llamamiento externo. Y Él se encargará de dar vida a su iglesia haciendo el llamamiento interno a aquellos que son escogidos desde antes de la fundación del mundo. Él lo hará. Confiemos. Vayamos y hagamos lo que el Señor nos ha dicho y confiemos en que Él hará lo que Él ha prometido. Y si Él ha prometido, yo edificaré mi iglesia. Hermanos míos, Él edificará su iglesia. Y sin importar que estemos viviendo, las condiciones que estemos pasando, Él dará vida a su iglesia. En Mateo capítulo 11, versículo 27 leemos, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Jesucristo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hermanos míos, debemos orar, debemos clamar, debemos entender esta relación que nosotros debemos buscar con el Padre a través de Jesucristo y rogarle, Señor, edifica tu iglesia, da vida a tu iglesia. Señor, que mi corazón explote cuando yo salgo a la calle y veo a esta gente, como tú viste a aquella gente, como ovejas sin pastor, y ir y hablarle las buenas nuevas de salvación a ellos. No podemos estar sentados, cruzados de brazos,
de brazos creyendo, bueno, Él edificará su iglesia, yo no tengo que hacer nada. No, mis hermanos, Él ha determinado los medios por los cuales edificará su iglesia y Él lo hará a través de nosotros, porque somos su casa, su iglesia. La única manera, hermanos, en que cada uno de nosotros estemos verdaderamente en la iglesia del Dios vivo es que Cristo, como Señor de la iglesia, de manera poderosa y efectiva, nos llame a formar parte de su cuerpo en su casa y pertenecer a Él por la eternidad. Él edificará su iglesia y debemos descansar en esta verdad, que nada puede resistir ni obstaculizar, mucho menos detener el progreso y avance de su reino. El todopoderoso Señor Jesucristo no tartamudeó, ni balbuceó, ni titubeó, ni trastabilló, sino que con firmeza y autoridad, con dominio y poderío afirmó: yo edificaré mi iglesia, yo, el Señor Jesucristo, edificaré la obra del Señor Jesucristo, la posesión del Señor Jesucristo, iglesia, el pueblo y el cuerpo del Señor Jesucristo. Todo es de Él, por Él y para Él. Esto es, hermanos míos, de principio a fin la obra de Cristo, su iglesia, su casa, su cuerpo, quienes Él ha comprado al precio de su sangre. Todo es de Él. Se lleva a cabo independientemente de las circunstancias, independientemente de los tiempos, de los obstáculos, de los problemas, de los ataques contra su iglesia, independientemente incluso, hermanos, de nuestra capacidad que es tan poca, independientemente de los talentos de sus miembros, independientemente de los recursos, sean estos materiales, económicos, culturales, sociales, geográficos, independientemente de la oposición de las naciones, de la rebeldía de la sociedad o el gobierno, independientemente de todo eso, Cristo edificará su iglesia. Hermanos míos, debemos aprender a descansar en esta verdad. Hermanos míos, pastores, maestros, ministros, qué fácil nos cargamos muchas veces con la obra del ministerio pensando: ¿qué voy a hacer? Hermanos míos, ¿qué va a hacer Cristo? Nosotros tenemos claro lo que debemos hacer, hay que hacerlo. Hay que ser obedientes, hay que orar, hay que clamar, hay que interceder. La obra es de Él. Él da vida, no nosotros. Salmos capítulo 33, versículo 9, dice algo tan maravilloso, mis hermanos. Porque Él habló y fue hecho así. Él dio la orden y fue hecho firme. ¿Cómo edifica el Señor su casa? ¿Cómo da vida el Señor a su iglesia? Hermanos míos, lo hace por la verdad de su palabra. No por otra cosa, por la verdad de su palabra. ¿Será que necesitamos preguntarle a la gente allá afuera qué quiere en la iglesia para ponerlo en la iglesia y entonces que vengan? Hermanos, eso es como poner una trampa y un pedazo de queso para ver si el ratón cae. No es eso lo que manda el Señor. El Señor nos manda a que proclamemos su verdad, a que anunciemos su verdad, a que declaremos su señorío sobre todas las cosas. Juan capítulo 6, versículo 13 nos dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. La verdad es la que, como dije al principio de este sermón, está en juego. La verdad de la palabra, la verdad de la iglesia, la verdad del Señor. Y somos nosotros como iglesia quienes estamos mandados y llamados a ir a proclamar esta verdad. Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermanos, es su palabra la que da vida. Es su palabra. Cuando Pedro se le preguntó: ¿ustedes también quieren irse? La gente había estado tras de Jesús por la comida y cuando Jesús los reprende, se van 5,000. ¿Y qué dicen los discípulos? Señor, duras son estas palabras de escuchar. ¿Quién puede escucharlas? Jesús le dice: ustedes también quieren irse. Y Pedro reconoce: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Hermanos, es su palabra. Lo que debemos hacer es dar la palabra. Juan capítulo 6, versículo 68.
Señor, ¿a quién iremos? Es lo que acabo de decir. Tú tienes palabras de vida eterna, dijo Pedro. Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Efesios capítulo 4, versículo 15. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 25. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios capítulo 6, versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Amén. Y recordemos, hermanos, que Efesios capítulo 6, versículo 14 está dado en el contexto de una guerra. Se está hablando de la armadura. ¿Y con qué es que vamos a ceñir nuestros lomos? Con la verdad. Hermanos míos, no hay satisfacción más grande para el alma del redimido que entender que ha hallado gracia a los ojos del Dios viviente. Amén. Y que solo por la fe en Jesucristo ha sido justificado para ahora formar parte de la iglesia de Dios, de la casa de Dios, de este conjunto de almas redimidas, diferentes de las otras personas. Hermanos míos, el cristiano es un hombre, es una mujer, es un ser humano diferente de todo lo que existe en el mundo. Y poco a poco está siendo transformado a la imagen de Jesucristo. Eso es lo que pensamos, mis hermanos, cuando llegamos el domingo y vemos a nuestros hermanos que están a la par nuestro, que están sentados junto a nosotros. Eso es lo que pensamos. Nos damos cuenta que a esta persona que tengo a mi lado, Dios la está haciendo poco a poco, paulatinamente, pero sin detenerse, sin parar, en conformidad a Cristo Jesús. Y que un día será hecho con su cuerpo glorificado a la imagen misma de Jesús. Hermanos, debemos entender, comprender y llegar a un punto, hermanos, en donde amemos estas verdades. Amén. Y sí, en la iglesia tenemos que también soportarnos los unos a los otros. Pero mis hermanos, qué hermoso es saber que al que tengo al lado de mí, un día le veré y le conoceré como Dios lo ha conocido y veré que es hecho a la imagen de Cristo Jesús, el Salvador. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, en todo y por todo podemos y debemos descansar en la verdad inamovible de que el Señor Jesucristo es el Señor de su casa, es el Señor de su iglesia, la guarda, la cuida, la prospera, la avanza, la santifica, la hace crecer, la guía, la dirige, murió por ella, resucitó por ella y vela por ella, está con ella, la ama y la protege y la fortalece, intercede por ella y se goza en ella. Y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Que despertemos, mis hermanos, a la realidad de lo que significa que como iglesia somos la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. Oremos. Señor Padre, te damos las gracias por tu palabra y te damos las gracias, Señor, por esta verdad tan maravillosa, tan hermosa, tan profunda, de que tú eres el Señor de tu iglesia y que nosotros somos tu posesión, que nosotros te pertenecemos. Señor, que has redimido almas de pecadores que no lo merecían y ahora has hecho entre ellos tu morada, Señor. Señor, que abramos los ojos a esta realidad, a la verdad, Señor mío, de lo que significa que seamos la iglesia del Dios viviente. Señor mío, te pedimos en esta noche, Padre, que todos mis hermanos aquí presentes, Señor Padre, sean bendecidos, transformados, Señor, por la verdad de tu Escritura. Padre, te pido que bendigas a mi hermano, el pastor Roberto, Señor, al que tú has puesto aquí a cargo, Padre Santo, de llevar fielmente, Señor, cada vez que se para en este púlpito, tu palabra, tu verdad, la verdad que da vida. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos y bendice esta congregación, Señor, esta congregación que tú tuviste en mente, Padre, y que tú, por tu designio y voluntad, has levantado hasta el día de hoy, Señor. Que reconozcamos siempre, Señor, que ha sido por ti y solo por ti, nada más que por ti, para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.